Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, había pensado en retomar, digamos, lo que viene en línea de lo que quería hacer en este canal de YouTube y también en el Instagram, de todo lo que son procesos y trabajo con el cuerpo, a partir, digamos, de los elementos que tengamos en nuestro hogar para facilitar lo que es la reconexión con el cuerpo, ¿no? Para mí, esto es un momento en que, de tanta hiperconexión que vivimos, hay que volver más al plano físico. Creo que eso nos va a salvar y nos va a ayudar para mantenernos con vida, pero por sobre todo con vida sana, ¿no? Saludable. Tenemos estados de enfermedad, estados de salud, estados de desequilibrio y equilibrio, y en general todo es para retomar los estados de salud, ¿no? Aún cuando padecemos algo, podemos generar el, el mayor bienestar posible. Eh, una de las cosas que creo que es importante trabajar aquí, en lo que son procesos paso a paso en las clases, dinámicas de juegos, digamos, para destrabar el cuerpo, para animarnos a soltar un poco, en el animarnos a soltar también permitirnos reconectarnos con la parte más de nuestro niño o niña en el que hemos sido o el que somos cuando nadie nos ve, para descontracturar, ¿no? Para las personas, por ejemplo, que viven mucho tiempo en oficinas, en trabajos serios y en situaciones de estrés, uno de los métodos que se puede usar para reconectar con eso o recordar aquellas cosas que nos hacen bien son los trabajos con objetos, ¿no? El trabajo con objetos o con algún elemento que nos lleve a nosotros a nuestra infancia, nos permite en instancias, digamos, de pequeños como eh, pasos o rituales, reconectar con aquellos momentos en los que nosotros hemos estado más seguros o seguros. Eh, un ejercicio simple que se puede hacer es parecido a lo que en algunos otros videos tengo, lo del pañuelo, pero que solo nos centramos, digamos, en la estructura del pañuelo, la calidad, la cualidad del movimiento y demás. En este caso, digamos, es centrarnos en el objeto. Yo en este caso tengo un peluche, tengo un pañuelo y tengo un libro, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, que sea un libro, algo que nos recuerde algo, pero a la vez que nos recuerde algo, tenga un contenido, se puede elaborar lo siguiente. Recordar el momento en el que nos han regalado ese libro, quién era o si nos lo ha prestado, qué tenía eso adentro escrito, cómo veía esa dedicatoria, en dónde lo he conseguido, si es que lo he comprado. Eh, Permitirnos, digamos, entrar en un estado, digamos, de pausa diaria, por lo menos 40 minutos que nos tomemos para simplemente recordar y una pequeña como ayuda de memoria, un lápiz o una lapicera y un papel o un cuaderno en donde recordemos lo más que podemos de ese libro. Y también en un ítem aparte puede ser el contenido del libro y qué es lo que ese libro nos había dejado en ese momento. Sin ejercicio físico, en este caso lo estoy pensando, ¿no? Eh, Además de eso, otra de las cosas que se pueden hacer con un libro es trabajar, digamos, qué me generaba a mí el leer y qué me generaba ese estado o ese instante en el que yo entraba en conexión con la lectura del libro. Dejando esto por un lado, ¿no? Eso es lo que pienso con libros, ¿no? Como para hacer pequeñas ayudas de memoria, pero respaldando con objetos y con elementos de lectoescritura, ¿no? Registros de lo que me va pasando en el cuerpo con eso y qué recuerdo. Y además, aparte, el contenido, ¿no? Ir como separando. Eso se puede hacer diariamente, con un solo objeto, uno solo, ¿no? Es demasiado para la mente a veces. Si es un objeto más, por ejemplo, como algo más que sea, por además, no sé, un regalo, un objeto así como un peluche, una muñequita, o no sé, hoy justo hablaba en el lugar en el laburo acerca de eso, o por ejemplo, no sé, puede ser algo que me habían regalado, una manta, puede ser un acolchado, puede ser no sé, un almohadón, pueden ser mantas de apego también, si algún papá, abuelo, alguien ha guardado algo, y si no se tiene eso, recordar, si no se tiene el objeto, recordar qué elemento había, ¿no? De mi infancia, así no haya tenido manta de apego o lo que fuese, o algún regalo, porque siempre hay algún presente de alguien, ¿no?
eh, qué elementos había en mi infancia, ¿no? En mi casa, en mi barrio o eso, que me vuelven un poco a ese estado de juego, a ese estado de, ¿no? No sé, de lo lúdico. Entonces, la cabeza sale del formato de trabajo y me permite recordar. Son ejercicios teatrales, son ejercicios también que se hacen en danza y en algunos casos también se lo hacen en educación física. Yo recuerdo haberlo hecho de chica también, a dinámicas de ejercicios físicos con objetos, ¿no? Bueno, por ejemplo en peluche, ¿no? Aquí podemos trabajar como con el pañuelo, otras cualidades. El movimiento del objeto, el peso que tiene, ¿no? ¿Qué me recordaba? ¿Cómo recuerdo el momento en que eso llega a mí? Si es que lo compartía con alguien o no, o esto que acabo de decir. A partir de eso es generar una instancia en tu día a día, para reencontrarte con ese objeto. Un pequeño espacio de reencontrarte con ese objeto, y es aquí la invitación del silencio, y puedes escribir o no escribir, ¿no? Tenemos la opción de escribir, hoy por hoy con los aparatos tecnológicos podemos grabar también, pero para mí mejor en este caso es desde el silencio recordar a dónde me lleva ese objeto. Solo recordar a dónde me lleva. Si no recuerdo nada, también es algo. Pero son pequeños estados, ¿no? En el que entro con mi cuerpo físico, con mi mente, con mis estados de ánimos, en lo diario, no sé, en la semana, en el mes, en el momento en que el adulto responsable, hiperactivo, cargado, quemado de trabajo, eh, puede hacerse un instante de quietud para entrar, en este caso con objetos, en contacto con algún momento de su infancia. Solo eso, en este caso. Asimismo, por ejemplo, si fuese un pañuelo, algo que me lleva a alguien que me entrega un pañuelo, un perfume, no sé, o algo que me haya permitido, digamos, en ese momento en el que yo vivía en la infancia, digamos, conectar con ese aspecto lúdico, con ese aspecto, digamos, más, no sé, de algún estado emotivo que tenía la persona o lo que fuese. Parece que no, pero el simple hecho de que mi cuerpo entre en contacto en un espacio-tiempo con un objeto, ya abre un espacio, valga la redundancia, de quietud, de respiración, de reconexión con algún pequeño recuerdo que me abre, ¿no? Un pequeño camino, ¿no? A recordar cómo era yo, cómo era mi cuerpo, en dónde me situaba, quién me lo había regalado, cómo quería, ¿no? Y empiezan a brotar. Somos como pequeñas ayudas memorias. En el caso de estos dos objetos que yo tengo como ejemplo, pero pueden ser, no sé, como decía hace un rato, otros, puedes escribir o no, ¿no? Puedes escribirlo o puedes no escribirlo. Si decides escribir, para mí es mejor narrar la situación, no tanto hacer el registro. Narrar la situación, ¿no? ¿Qué te generaba? ¿Cómo jugabas con eso? ¿O qué recuerdas? ¿Qué momentos recuerdas? Es una pequeña ayuda de memoria.